Bienvenidos, paz, gracia y bendiciones para todos. Seguimos adelante con la interesante y fascinante serie Vacío Existencial o Trono sin Rey. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mensaje que más le duele y el que más teme el diablo? Esto que vas a conocer hoy posiblemente cambie tu manera de pensar. Quédate y descúbrelo según la Biblia. ¿Sabías que hay un mensaje específico que hace temblar la estructura del reino de las tinieblas? ¿Qué es eso que el diablo preferiría que nunca mencionaras? La respuesta no es una frase mágica, sino una realidad espiritual. El diablo no le teme a la religión, le teme a la autoridad del mensaje del reino de Dios. Jesús es Señor y ha vencido, y su reino es de autoridad, no solo de palabras, es de autoridad. La cruz fue el triunfo absoluto de Jesús. Colosenses 2:15 dice que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades del diablo, exponiéndolos públicamente al triunfar sobre todos ellos en la cruz. Cuando mencionamos que Jesús es Señor y que ha vencido a la muerte, el diablo tiembla, porque el diablo vino a matar, porque ese mensaje proclama el fin de la autoridad y el establecimiento del reino de Dios. Declara el fin de la autoridad enemiga y el establecimiento del reino de Dios. Un reino que es, como dice 1 Corintios 4:20. Por eso el diablo prefiere un evangelio aguado, sin poder, sin arrepentimiento, y le teme enormemente al mensaje de que el reino de Dios ha llegado y que está aquí y que busca sus obras para destruirlas. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Sabemos que una cosa es pecar y arrepentirse y otra es practicarlo como un estilo de vida. Y continúa diciendo 1 de Juan: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, es decir, para destruir las obras del diablo. Cuando entiendes que eres parte de ese reino y que llevas la autoridad y el poder de Jesús contigo por su victoria, tu vida se vuelve imparable, una amenaza total para los planes del diablo. Por eso el mensaje es: Jesús vive, Jesús reina y su reino no tiene fin. Cuando usted busca primero el reino de Dios, los milagros, la liberación, las sanidades y todo lo demás viene entonces por añadidura. La añadidura es la demostración, es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Jesús lo que está diciendo en esas palabras es: predique este mensaje, que ellos lo que necesitan es el respaldo de un reino, de un gobierno espiritual. Porque lo que yo hice de sanar enfermos, de liberar cautivos, de resucitar muertos, fue la evidencia de que ese reino de Dios estaba conmigo. Porque lo que esas personas necesitan era recobrar la identidad que habían perdido, porque el pecado de Adán y Eva les hizo perder su reino. El reino de Dios tiene secretos que solo los seguidores de Jesús le ha sido dado conocerlos. Si vamos a Mateo capítulo 13, resumiéndolo, dice, o quiso decir Jesús, es que son más bendecidos ellos que estaban con Jesús que todos los profetas anteriores, porque todos decían: el que viene. Pero lo de ustedes, es decir, los que están ahí con él, los que están aquí, lo que deben decir es: ha llegado conmigo. Por eso el versículo 19 nos dice que el que no entiende la palabra del reino de Dios, entonces viene Satanás y le arrebata esa palabra de fe que fue sembrada en su corazón. Porque cuando una persona empieza a entender y empieza a aceptar, a abrirse al mensaje del reino de Dios, Satanás sabe que a esa persona lo comienza a respaldar un gobierno, un poder, una autoridad
y un gobierno muy poderoso que ya lo venció, que ya venció a ese reino de las tinieblas. Y entonces, si te toca a ti, se mete en un lío con todo ese reino. Si él, para tocarte a ti, tiene que pedirle permiso al Rey de Reyes y Señor de señores de ese gobierno que es Jesús. En un reino, la reputación de un rey depende de cómo vive, de la calidad de vida de sus ciudadanos. Jesucristo dijo: porque ustedes se preocupan qué debemos comer o beber, si esa es mi responsabilidad. ¿Por qué se preocupan? La pobreza de un ciudadano del reino le quita reputación al rey. Pero de verdad, si tú representas a ese reino, cuando Dios creó la tierra, creó el Edén y creó a la especie humana. Es decir, había creado un reino celestial visible en la tierra donde fluía leche y miel. Era un paraíso terrenal, pero Dios quiso administrar ese reino, ese paraíso, a través de la raza humana. Por eso Dios nos creó, según Génesis 1:28, para enseñorearnos de su creación, para administrar ese reino. También en Génesis 2:15 nos dice y se menciona la responsabilidad humana de cuidar ese jardín, ese reino que Dios nos había dado, que fue lo que no se hizo. Eso es significativo recordar que en Génesis 1:26 Dios dijo: vamos a crear una especie llamada hombre aquí en la tierra. En el texto original hebreo, la palabra utilizada para hombre es Adán, que aunque gramaticalmente está en singular, su uso en este contexto es colectivo, refiriéndose a la humanidad o a la especie humana en su conjunto. Es decir, Dios no estaba haciendo una sola persona. Dios estaba creando una especie entera y la llamó hombre. Si tú lees el texto original, leerías: hagamos una especie llamada hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra imagen no significa verse igual, sino tener las mismas características y las mismas naturalezas. Es decir, diría así: hagamos una especie llamada hombre con nuestras propias características. Y entonces que podemos ver que Dios no creó al hombre de materiales que él tenía a su alrededor. Dios tomó parte de él mismo y lo sacó de sí mismo y lo llamó hombre. La misma naturaleza, las mismas características, el mismo carácter, porque nosotros salimos de Dios. En el capítulo próximo veremos cómo funciona ese reino de Dios. ¿A qué área de tu vida necesitas hoy que entre la autoridad de ese reino celestial? Si este mensaje te bendijo, ponlo en práctica, dale like, compártelo y sígueme para continuar alimentándonos del mensaje del Evangelio del Reino de una manera clara y de una manera verdadera. Continúa avanzando sin prisa, pero sin pausa. Dios mediante, nos vemos.